Atrapé a mi esposo y a mi mamá en nuestra cama y descubrí su relación amorosa de más de 20 años. Mis padres, un hombre de 63 años y una mujer de 60, han estado casados por 43 años. Tengo 6 hermanos, una mujer de 40, otra de 38, otra de 34, dos hombres de 20 y uno de 18. He estado con mi esposo, un hombre de 39 años, desde que teníamos 15. Quedé embarazada a los 17 y nos mudamos con mis padres. Di a luz a nuestra hija, que ahora tiene 22 años. Nos casamos a los 18, poco después de la boda, el padre de mi esposo falleció y le dejó su casa estilo rancho a mi padre. Mis abuelos construyeron una casa al lado de la de mis padres cuando se jubilaron y mis padres decidieron dejarnos vivir en esa casa, diciéndonos que sería mi herencia. Mi esposo y yo no tuvimos problemas con esto y continuamos teniendo hijos, dos varones de 20 y 14 años, una niña de 5, y estoy actualmente embarazada de 7 meses de nuestro último hijo, un niño que nacerá en abril. Pensé que tenía un buen matrimonio, éramos íntimos más de 2 veces a la semana, salíamos en citas, nos regalábamos cosas y no peleábamos. Mi mundo entero se desmoronó en Nochevieja cuando regresé temprano de un viaje con amigas. Entré a mi habitación y encontré a mi mamá teniendo relaciones sexuales con mi esposo. Mi madre me gritó que saliera de su habitación, lo cual me afectó aún más. Lamentablemente, mi hija mayor también estaba en casa, en su habitación al otro lado de la casa, preparándose para una fiesta. Ella salió corriendo y vio a mi madre, prácticamente desnuda, salir de nuestra casa hacia la suya y cerrar la puerta. Mi hija quedó devastada y se fue a la casa de mi hermana. Le pedí que no dijera nada hasta que hablara primero con mi esposo. Le pedí la verdad y me dijo que mi mamá lo sedujo cuando teníamos 18 años y vivíamos en su casa. Han tenido relaciones sin protección al menos una vez al mes durante más tiempo del que llevamos casados. Hice cuentas y me horroricé al darme cuenta de que mis hermanos gemelos y el menor podrían ser hijos de mi esposo. Llamé inmediatamente a mi papá y le pedí que viniera a mi casa sin mi mamá. Hice que mi esposo confesara y él estaba devastado. Resulta que él y mi mamá fueron novios de la secundaria también. Como era de esperar, podíamos escuchar a mi mamá gritar desde su casa cuando mi papá la confrontó. Luego le conté a mi hermana mayor y decidimos que ella organizara una fiesta para toda la familia extendida, incluida la familia de mi ex. En la fiesta, le pedí a mi hija de 22 años que llevara a todos los niños al sótano y pusiera una película, dejando solo a los hijos adultos y hermanos. Les conté exactamente lo que estaban haciendo. La mayoría de mi familia está de mi lado, excepto mis 3 hermanos menores de 38 años, mi hermana y toda la familia de mi ex. Todos dicen que soy la mala por hacer esto público, y la noticia llegó a la mejor amiga de mi mamá, quien es líder en la iglesia de mi infancia. Me llamó para verificar y, desde entonces, mi mamá ha sido despedida como pastora de niños y afirma que básicamente arruinaron su reputación y su vida. Mi papá la echó y ahora vive con mi hermana de 38 años. Por último, mi papá insistió en una prueba de ADN para los 3 hermanos menores antes de considerar cualquier cosa sobre su matrimonio. Los gemelos son hijos biológicos de mi esposo. Desde entonces, lo he echado y vive con sus padres. Mi padre y yo estamos discutiendo la posibilidad de mudarme a su casa mucho más grande y que venda la casa de mi abuelo, dándome el dinero para comprar una nueva casa en otro lugar y así deshacernos de los recuerdos. Mi esposo está consternado y furioso porque demostré que en realidad va a tener 7 hijos en lugar de 5 y que le estoy quitando la mitad de su negocio. Mi esposo comenzó su propia empresa de vaca hace unos años y durante los primeros 5 años ayudé a configurarlo. Dirigí la oficina por completo y dejé de lado mi carrera como maestra para ayudarlo a establecerse en mi estado. Todos los bienes matrimoniales, incluidos los negocios, se dividen al 50% dado que la casa aún estaba a nombre de mi padre, mi esposo no recibirá dinero por la venta y mi madre tampoco, ya que los bienes heredados no están sujetos a división en divorcios. Mi madre probablemente tampoco obtendrá pensión alimenticia, ya que su estado es de divorcio sin culpa. Ahora, después de un mes sigo claramente amargada y enojada con mi madre, especialmente por su hipocresía al llamarme y avergonzar a mi familia cuando ella ha hecho cosas mucho peores. También desprecio a mi ex con todo lo que hay en mí, ya que tanto a mi mamá como a mí en algunas ocasiones, llegando a nuestra cama minutos después. La dejó embarazada menos de una semana después de dejarme embarazada a mí. Aunque al principio me pareció tierno y divertido compartir una experiencia de embarazo con mi mamá, ella estaba llevando a cabo la mitad de los hermanos de mis hijos. Ha roto toda la confianza que tenía en los hombres y en la fidelidad.
Ya he contratado a un buen abogado de la firma que nos ayudó en asuntos financieros tanto a mí como a mi papá, y mi papá está ayudando a pagarlo. Mis hermanos gemelos, una de mis hermanas y toda la familia de mi ex han cortado todo contacto conmigo y mis hijos menores. Mis hijos prácticamente han perdido a todos sus abuelos, excepto mi papá, dos tíos y una tía de mi lado y los tres hermanos de mi esposo debido a este desastre. También he desarrollado úlceras y problemas digestivos debido a esto, así que pronto iré al médico y he estado en terapia desde la primera semana de enero. He ofrecido esto para mis dos hijos adultos, por si necesitan terapia familiar con todos nosotros, pero actualmente están haciendo terapia individual. Mi hija de 14 años sabe que nos estamos divorciando y por qué, y está tan enojada con su papá que me cuesta enviarla a su casa los fines de semana. Siento que es lo suficientemente grande como para tomar una decisión, pero no quiero dañar su relación con su papá. Les he dicho a todos los niños que está bien amar a su papá incluso si me lastimó, pero los dos mayores lo han rechazado al 100%. No les contaré a mis dos hijos menores hasta que sean adolescentes por qué nos divorciamos, y todos los demás han acordado no revelar nada hasta que sean lo suficientemente mayores para entender. Hasta ahora, no tenía idea de que esta aventura estaba sucediendo. Mi esposo me confirmó que tenían relaciones sexuales en la oficina de mi mamá en la iglesia, en sus autos en un motel y, cuando construimos el negocio, empezaron a hacerlo rutinariamente en su oficina. Cuando volví a enseñar, también lo hacían en nuestras casas cuando mi padre se iba de viaje de negocios o yo estaba fuera de la ciudad. Fue pura casualidad que regresé a casa un día antes de un viaje porque me sentía incómoda estando casi 7 meses embarazada y solo quería mi propia cama. Descubrir que seguirían con esta aventura a toda marcha si no los hubiera atrapado es lo que todavía me molesta. El hecho de que el padre de mis hijos se preocupara tan poco por destruir nuestras familias es lo que no puedo superar. Lo más difícil para mí es que mi propia madre me haría esto a mí y continuaría haciéndolo durante años, sin importarle que todo explotara en su cara, destruyendo toda su familia. Además, mi esposo confirmó en una de sus conversaciones mediadas que la aventura comenzó cuando aparentemente, lo enfadé, pero él no me lo dijo, en cambio, se desahogó con mi mamá cuando estaban solos. Ella lo consoló y tuvieron relaciones sexuales. A él le encantó y luego la persiguió. Después, él afirmó que habría pedido el divorcio, pero sabía que sería excluido por ella, y que ella era mucho mejor en la cama que yo, así que decidió quedarse conmigo. Me dijo que yo era solo un sustituto. De todas las traiciones y golpes bajos, esa declaración es lo que me quita el sueño por las noches. Actualización 1. Ahora, respecto a las actualizaciones. En la primera, intenté optar por un divorcio mediado, pero mi ex me dijo ayer a través de sus abogados que no cree que el bebé que estoy esperando sea suyo y que quiere una prueba de ADN tan pronto como nazca, porque no quiere mantener a un hijo que no sea suyo. También cree que lo engañé rutinariamente durante nuestro matrimonio y que sabía sobre este afer en curso y lo usé como excusa para tener mis propias aventuras. Ninguna de esas afirmaciones es cierta, pero de alguna manera desearía que lo fueran porque harían el divorcio más fácil. Mi abogado básicamente me dijo que me prepare para un divorcio largo y brutalmente disputado, y que mi ex probablemente intentará cualquier táctica desleal para hacer mi vida aún más miserable. Segunda actualización, responderé algunas preguntas formuladas aquí y allá. En primer lugar, mis hermanos gemelos se parecen al lado de la familia de mi donante de óvulos, se asemejan mucho a mi tío y abuelo. Claramente no se parecen a mi papá en absoluto, pero tampoco se parecen mucho a mi esposo. Mi hijo se parece a mi futuro ex y es el único hijo que se puede ver que es su hijo, aunque mi hija de 14 años tiene su nariz y forma de mandíbula. En segundo lugar, definitivamente estaba furiosa el día que todo sucedió, pero mi papá me calmó y me recordó que necesitaba pensar en mi bebé y mis otros hijos antes de hacer algo que los privaría de ambos padres, y eso fue lo que los salvó. Todavía vivo en una nube de rabia durante los próximos días, lo que llevó a la fiesta de venganza. Solo lamento no haberle contado a mis hermanos en privado que mi donante de óvulos había estado engañando. En tercer lugar, honestamente, no sé todas las razones por las cuales mi hermana de 38 años está del lado de mi donante de óvulos. Ella no se lleva bien conmigo ni con mis hermanas desde la secundaria, y no estoy tan preocupada por ella o mis hermanos gemelos, que están molestos porque solté la noticia públicamente. Eso es lo que mi papá ha averiguado de ellos. También están en terapia y mi papá me ha dicho que les dé tiempo. No les dije la posibilidad de que mi ex fuera su papá, pero pueden hacer cuentas y descubrir que tienen la misma edad que mi hijo y que él es más joven que la duración del afer. Mi papá los sentó y les explicó que la razón de la prueba de ADN era demostrar el engaño y no porque los abandonaría,
Él es su papá, independientemente de cuál esperma fertilizó el óvulo. Quinto, no creo que mi donante de óvulos y mi futuro ex hayan esperado hasta que él tuviera 18 años para tener sexo, pero en este punto, estoy dejando que mi papá pelee esa batalla y haga lo que necesite hacer al tratar con ella y su divorcio. Sexto, mi futuro ex tengo planes de contingencia listos para llevar a cabo en caso de que decidan mudarse juntos, pero mi abogado no cree que mi ex sea lo suficientemente estúpido como para hacerlo con los procedimientos de divorcio volviéndose feos. Séptimo, olvidé agregar esto, antes mi esposo es 4 meses más joven que yo. Mi cumpleaños es en diciembre y el suyo en abril. Pronto cumplirá 40 años. Estuvimos en la misma clase durante toda la escuela, desde el jardín de infantes hasta la preparatoria. No es un año completo más joven que yo, como algunos han especulado. Me estoy enfocando en mi embarazo, mis hijos y seguir adelante. Puede que proporcione una actualización después de que los divorcios se finalicen, pero gracias a todos por el apoyo y los consejos. Gracias por permitir que esta mujer hormonal, triste, enojada y amargada se desahogue y saque esto de su pecho. Tercera actualización, tuve una conversación telefónica con mi tía hoy, mi hermana donante de óvulos, y ella me dijo que hay antecedentes de infidelidad en nuestra familia, en su lado de la familia. Mi abuela engañó a mi abuelo durante años, pero se reconciliaron. Mi tía misma tuvo múltiples affairs emocionales, pero aún está casada con mi tío. Intentó culpar a la genética del affair de mi mamá. Me reí en voz alta ante la absurdidad de ese intento de justificar su infidelidad. Ahora mi tía está enojada conmigo por no escuchar a mi donante de óvulos y sus explicaciones para engañar. Mi papá y mi abogado dicen que debería escucharla, así que aún estoy considerándolo justo antes de que nos reunamos a principios de marzo para establecer la custodia. Edith, debería mencionar que le pregunté a mi tía si mi madre heredó el gen a qué hijo se lo pasó y cómo mi abuela logró pasárselo a ambas hijas, así que probablemente por eso está enojada. En retrospectiva, honestamente, he perdido toda simpatía por los infieles después de esta última. Cuarta actualización, mi ex me acusó de ser infiel porque él lo fue y quiere una prueba de ADN cuando nazca el niño. Mi tía reveló múltiples affairs en el lado de mi donante de óvulos y trató de afirmar que es genético y hereditario. Mis abogados y yo fuimos al encuentro con mi donante de óvulos para obtener evidencia y cierre. En ese encuentro, ella admitió que sabía que estaba mal, pero disfrutaba de la atención, que el sexo era grandioso y que disfrutaba de la emoción. Siguió acostándose con mi papá porque disfrutaba de su estabilidad financiera y la vida despreocupada, quería permanecer casada. Admitió que se acostó con él después de cada encuentro sexual con mi ex para asegurarse de que, si quedaba embarazada, pasaría al niño. También admitió disfrutar sabiendo que a mi ex le gustaba el sexo con ella más que conmigo. Luego dijo que se mudaría con mi ex a su nueva casa y que invitó a los chicos a vivir con ellos. Los gemelos la visitaron una vez desde que se hizo público el affair y le dijeron que no les gusta mi ex y se niegan a tratarlo como si fuera su padre. Ella dijo que eventualmente cambiarán de opinión una vez que esté casada con mi ex y entonces recuperará a su familia. Me reí en voz alta y le dije que estaba delirante y necesitaba ayuda psiquiátrica. Luego le dije que presentaría una orden de protección en su contra para que no tuviera acceso a mis hijos menores. Ella me llamó celosa y una vaca ingrata por no apreciar que no me abortó y me dejó vivir. Dijo que debería estar agradecida de que no me echaron cuando volví a casa embarazada. Incluso tuvo la audacia de decir que debería estar agradecida de que mantuvo feliz a mi esposo cuando yo no podía, así que no me divorciaba y me convertía en una madre soltera rota y dañada. Luego le dijo a mi papá que sufrió de depresión posparto después de mi nacimiento, y mi papá lo ignoró, haciéndola sentir sola, por lo que se sintió justificada en odiarme y tener affairs. Admitió tener múltiples affairs desde 6 meses después de mi nacimiento hasta la víspera de Año Nuevo y dijo que seguiría haciéndolo si no hubiera arruinado todo. Así que mi hermana de 38 años y mi hermana de 34 años pueden que no sean de mi papá. Mi papá está aún más desconsolado y enojado, pero ya hemos registrado la declaración con ambos abogados presentes. Mi papá ya se ha comunicado con mis hermanos, pero para sorpresa de nadie, supongo, mi hermana de 38 años ya sabía que era una posibilidad porque mi mamá le contó sobre ambos affairs cuando nacieron los gemelos y sabía que podrían no ser de mi papá y nos lo ocultó. Mi papá está devastado por eso incluso más que por perder su relación con mi mamá. No estoy segura de que su relación se recupere. Realmente no tengo idea de lo que le pasa a mi hermana de 38 años. Mi hermana de 34 años no quiere una prueba de paternidad y dijo que su papá siempre será su papá. Mi papá está bien con eso.
Envié un mensaje a mi ex a través de mi abogado de que presentaré una orden de protección mañana para que mis hijos no tengan que ir a la casa de mi ex si está mi madre. Ninguno de los dos ha intentado encontrar una nueva vivienda, así que supongo que planea mudarse a la casa de los padres de mi ex. Realmente no quiero que mis hijos estén cerca de ese desastre. Aún no ha respondido, pero en este punto realmente no me importa lo que él quiera. PD, mi familia conoce las publicaciones en redes sociales, al igual que los abogados, pero mi ex y donante de óvulos no tienen ninguna posibilidad de un buen resultado en el divorcio, así que voy a ser mezquina y disfrutar de su enojo por ser expuestos. Así que lo dejaré así, pueden remojar en su inmundicia y saber que no solo nuestro pueblo piensa que son terribles, sino también el mundo. Y tengo permiso de nuestra hermana menor para compartir lo que sucedió anoche. Realmente no me importa lo que piense mi hermana de 38 años. Eso es todo.